El derecho de los pueblos indígenas a la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan aparece mencionado en la Constitución Nacional y en varias constituciones provinciales. El término tierras que tradicionalmente ocupan se encuentra en el Convenio 169 de la OIT. Jurídicamente pareciera evidente que la ocupación tradicional otorga derecho al título de la propiedad. Sin embargo, la propiedad indígena tiene características diferenciadas de la propiedad civil. Primero hay que mencionar el marco legal. La primera norma que establece este derecho indígena se encuentra en el Convenio 107 de la OIT del año 1957. Argentina lo ratificó en 1960, pero jamás lo cumplió. En 1994 se reforma la Constitución Nacional y se introduce un inciso, número 17, del artículo 75, donde dice que corresponde al Congreso de la Nación reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Este reconocimiento no se aplicó. Más tarde, el gobierno ratificó el Convenio 169 de la OIT, entró en vigencia en el año 2001. Convenio redactado en 1988 y 1989 y aprobado por la Confederación General de la OIT en 1989. En el año 1992, por ley del Congreso número 24.071, se aprobó el convenio. La ratificación demoró 8 años, se hizo en el 2000 y comenzó a obligar a la Argentina en el año 2001. Que desde 1992 la Corte Suprema de Justicia ha declarado que la jurisprudencia internacional debe servir de guía a los tribunales nacionales. Esto no se cumple en la Argentina. Actualmente hay más de 100 integrantes de la comunidad mapuche que se encuentran procesados por delitos como la usurpación en su intento de defender tierras que las leyes consideran suyas. El derecho a la tierra lo que pretende es mantener el vínculo que tiene el pueblo originario con la tierra y con eso la trascendencia de su cultura. No se pretende la existencia de un Estado dentro de otro Estado, sino más bien la autodeterminación y con esto el respeto por la cultura de los pueblos originarios. Los pueblos Colla, Mapuche y Wichi, por mencionar algunos específicamente, reclaman un reconocimiento efectivo de los derechos que no han sido cumplidos, como acceso a la tierra, participación, trabajo digno, autonomía, educación bilingüe. Estos pueblos actualmente cuentan con instrumentos normativos internacionales y nacionales para la protección de sus derechos. Sin embargo, la existencia de estos instrumentos no les garantiza una calidad de vida. Su situación actual es muy problemática y conflictiva, ya que sus derechos son amenazados permanentemente. El gran conflicto es la lucha por las tierras y sus recursos naturales. La tala de bosques, emprendimientos mineros, entre otros, profundizan las contradicciones entre el contenido de la legislación y los derechos que garantizan. En la Argentina, en el 2006, se promueve una ley de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, en la cual suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo u ocupación de las tierras. Al no ser este el único derecho vulnerado, sino también los antes mencionados, las estrategias que toman estos pueblos, por medio de sus representantes u organizaciones, es judicializar los conflictos. En las últimas décadas se avanzó en los alcances y contenidos de una administración de justicia propia a través de reformas normativas. A partir del Convenio 169, los debates que originan la coexistencia entre la justicia ordinaria y la justicia indígena se han profundizado. Ejemplos como Guatemala, Bolivia y Ecuador han dado cuenta de cómo estos sistemas se van interrelacionando entre sí y generando espacios de intercambio, interculturalidad e interetnicidad. Una vez que los estados reconozcan esta administración de justicia propia, surge un nuevo desafío, que es cómo llevar a cabo esta articulación de diferentes sistemas normativos dentro de un mismo estado geopolítico, que en otras palabras sería cómo instrumentar el pluralismo jurídico. El Convenio 169 lo incluye, pero es difícil que plasme políticas públicas concretas dirigidas a estos pueblos indígenas, y a su vez el Estado no puede delinear políticas públicas interculturales que los reconozcan como sujetos políticos, como sujetos que gozan de derechos colectivos.
Relevancia del Convenio 169 para el fortalecimiento del derecho indígena. El Convenio 169, a partir del artículo 8, contempla el derecho indígena. Son 3 artículos que han sido fundamentales para el avance de su reconocimiento en América Latina. A pesar del impulso que ha significado, no solo su formulación hoy amerita algunos cambios, sino que su implementación ha sido a su vez muy dispar. Las razones que explican las dificultades que se han encontrado para la implementación del convenio, en primer lugar, el impacto de esta dosis de autonomía. En segundo lugar, las consecuencias de la demonopolización. Y en tercer lugar, la configuración estatal y en la propia matriz constitucional. Con este panorama, el reconocimiento de la justicia indígena no es solo una nota al pie de un Estado intercultural, sino que sus consecuencias son tales que podrían llegar a transformar la organización y distribución del poder. En cuanto a la efectiva aplicación del Convenio 169, a medida que los países latinoamericanos iban ratificándolo, se producía un nuevo estado de situación en la región. Puede darse algún ejemplo como el de Guatemala, al fracasar la consulta popular sobre la reforma constitucional de 1999. Se apeló al Convenio 169 como la herramienta jurídica que protegía los derechos indígenas. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre participación, consulta y consentimiento de los pueblos originarios nos dice en su artículo 6 que los gobiernos deberán, en primer lugar, consultar a los pueblos interesados mediante los procedimientos adecuados y principalmente a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas, ya sean legislativas o administrativas, susceptibles de afectarles directamente. Además, deberán establecer los medios a través de los cuales los pueblos puedan participar libremente de estas decisiones, al menos en la misma medida que los demás sectores de la población. Finalmente, los gobiernos deberían establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativa de estos pueblos y, de ser necesario, proporcionar los recursos adecuados para ese fin. Caso La Cajonat versus Argentina. Durante siglos en el noreste de Salta, varios pueblos originarios conviven de forma pacífica en la frontera de nuestro país con Bolivia y Paraguay. A través de los años, el criollo fue poblando el área y surgieron los primeros terratenientes. Estos poseen grandes porciones de tierra para sacar un provecho económico, deteriorando el ambiente y la forma de vida. En 1984, las comunidades empezaron a organizarse para recuperar su territorio ancestral. A partir de 1991, ya formado La Cajonat, empezaron los reclamos al Estado obteniendo respuestas inconclusas. En 1996 se terminó la construcción de un puente fronterizo sin previa consulta, lo que generó un gran conflicto. En 1998 se denuncia ante la Comisión Americana de los Derechos Humanos la situación que años más tarde, en un informe, desconcede razón. Durante años el Estado incumplió con lo informado por la Comisión, hasta que en 2018 se presenta el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, en el año 2020, la Corte dictó sentencia favorable ordenando entregar el título de propiedad comunitaria de unas 400.000 hectáreas por considerar que se violó el derecho a la propiedad, a la vida, a un ambiente sano, a la alimentación, al acceso al agua e identidad cultural. Entre otros puntos, en la sentencia se destaca el plazo de 6 años para la reubicación de los criollos. Comunidad Mayagna Sumo Aguastinchi versus Estado de Nicaragua. El día 4 de junio de 1998, la Comisión elevó una demanda contra el Estado de Nicaragua ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación de 4 de sus artículos principales. Artículo 1, deber de respetar los derechos. Artículo 2, deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Artículo 21, derecho a la propiedad privada. Y artículo 25, protección judicial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos llegó a la conclusión de que el Estado de Nicaragua sí había violado estos artículos y mediante el artículo 63, inciso 1, decidió que el Estado debía indemnizar a los damnificados de la colectividad. Por lo tanto, debía abonar $50.000 americanos en concepto de servicios u obras de interés colectivo en un plazo de 12 meses a dicha comunidad.